Muy bien. Decía que es una bendición tener niños, es lo que estaba diciendo, ¿vale? Resumiendo todo lo que he dicho antes. Muy bien. No sé si estáis de acuerdo o no en que tenemos una tendencia innata a corromperlo todo, a pervertirlo todo. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero tenemos una tendencia innata a que nos dan algo en buen estado y con el tiempo, no sé cómo lo hacemos, lo vamos transformando y muchas veces no es para mejor, la mayoría de veces. No es para mejor, sino que es cada vez para peor. Veréis que no soy pesimista, ¿eh? Empiezo así, pero no soy pesimista. Quiero ser realista. Vivimos en una sociedad moderna que se rige por una economía capitalista, ¿verdad? Una economía capitalista. ¿Sabéis cuál es el origen del capitalismo? Venga, a ver si nos acordamos de sociales, de eso que hicimos hace 40, 50 años. ¿Sabéis cuál es el origen del capitalismo? Según personas doctas en la materia, ¿eh? ¿No? ¿No lo sabéis? A ver si os sorprendo. La ética protestante, la ética cristiana. ¿Qué os parece? Según un tal Max Weber, el origen, un gran erudito, ¿verdad? Alguien que sabía muy bien lo que estaba diciendo, el capitalismo proviene de la ética protestante, de la cultura protestante del trabajo. ¿Y esto cómo puede ser? Pues porque cuando surgió la Reforma, se rompió con la idea de que el trabajo era una maldición. Hasta aquel entonces muchos, ¿vale?, decían, es que lo de trabajar, lo de sudar, eso bueno no puede ser para la salud. Eso tiene que ser una maldición del Señor, ¿eh? Y los protestantes dijeron, no, el trabajo no es una maldición, al revés, el trabajo es una bendición. Y si el trabajo es una bendición, yo debo esmerarme en trabajar como el Señor me pide que trabaje, y por tanto, si el Señor me pide que trabaje, lo haré con sistematicidad, lo haré con excelencia. ¿Os suenan esas palabras? Lo haré con excelencia y lo haré con alegría. No iré a trabajar diciendo, que tengo que ir a trabajar, sino que iré a trabajar diciendo, qué bien, el Señor me ha dado un trabajo, me ha dado una profesión, y yo voy a hacer las cosas, ¿sabes cómo para quién? Como para Dios. ¿Y qué pasó? Que aquellos países que pensaban así empezaron a trabajar mucho, muy bien, y ¿sabéis qué pasó? Que surgieron países muy potentes, con una potencia económica, industrial después, económica potente, como son Alemania y los países del norte. Y otros países que no tiraban tanto, ¿verdad?, porque tenían aquella mentalidad de, es que esto del trabajo no puede ser bueno, que eran los países del sur. ¿Sabéis, no? Pues España, Italia, Grecia. ¿Veis alguna diferencia entre los países del norte y los países del sur económicamente? Sí que la hay. Escribió un libro que se llamaba La ética protestante y ¿cómo era? La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ahí estamos. Lo cierto es que el hombre tiene tendencia a pervertirlo todo. Y con el tiempo, aquellos hombres del norte que trabajaban sistemáticamente, que iban cada día a trabajar y que lo hacían como para el Señor, que lo hacían para el Señor, empezaron a trabajar sistemáticamente y a ganar mucho dinero, pero se olvidaron de que lo hacían para el Señor. Así que tenemos el capitalismo que tenemos hoy en día salvaje, atroz, que machaca al trabajador y que no tiene piedad con tal de ganar 4 euros más. ¿Por qué? Porque algo que era bueno, algo que realmente era positivo, se ha pervertido y se ha convertido en algo no tan bueno. Vamos a dejarlo no tan bueno. No vamos a entrar ahora en economía, pero no tan bueno, ¿verdad? Ha perdido su espíritu originario, ha perdido la ética que venía, que emanaba de la palabra de Dios y que lo llenaba de contenido. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios sobre el culto a Dios y sobre cómo puede llegar a pervertirse ese culto a Dios. Porque no es la primera vez que ha pasado a lo largo de la historia, y me atrevo a decir que es fácil que vuelva a pasar y que somos todos susceptibles de que nos ocurra incluso
a nosotros. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 2, versículos del 12 al 22. Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 22. Se titula en la mayoría de Biblias La purificación del templo, y es un episodio curioso, un episodio que llama la atención porque el Señor Jesús es muy duro. Es muy duro. ¿Tenía buenos motivos para serlo? Yo creo que sí. Vamos a leerlo. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de mí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Daba vueltas y más vueltas a este texto y quería encontrar un pensamiento central, algo que fuese justo el centro de este texto, algo que tuviese que llegar a nuestros corazones, y me salía una frase muy expresiva, no sé si estaréis de acuerdo, pero yo os la lanzo, y es: no todo vale en el culto a Dios. ¿Sí? Podríamos coincidir que sí. No todo es válido. No es lo que, y casi que estoy avanzando en la predicación, no es lo que a mí me parece, lo que a mí me apetece. Eso suena mucho hoy. Lo que a mí me apetece es que a mí me llena esto. A mí esto me llena. Pues no funciona así el culto a Dios. No funciona así. No todo vale en el culto a Dios. Y lo he dividido en 2 puntos, solamente 2 puntos. El primero dice: no cosifiquemos a Dios pretendiendo darle culto. Después vamos a explicar qué es esto de cosificar a Dios. Yo sé, muchos quizás lo sabéis, otros no, no pasa nada porque después lo vamos a explicar. No cosifiquemos a Dios pretendiendo dar culto a Dios. Y el segundo punto dice: solo en Cristo hay auténtico culto a Dios. Auténtico culto. Un culto que no es a la manera a la que yo puedo pensar, creer, me parece, me llena, me estimula. No, sino a la manera de Dios. A la manera de Cristo. No cosifiquemos a Dios pretendiendo darle culto. Fijaros, versículos 12 a 14. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Bueno, ¿qué es esto que nos está diciendo? ¿Qué es esto de los cambistas? ¿Para qué necesitaban cambistas? ¿Para qué necesitaban bueyes, palomas, ovejas? ¿Y qué es lo que está pasando allí? Si os fijáis, Juan nos está describiendo una fiesta de la Pascua, que era la fiesta más importante de todo el calendario religioso judío, y que celebraba... ¿Qué celebraba la Pascua? La salida de Egipto, la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Celebraba la liberación que Dios había dado a su pueblo, de hecho. De manera que todos los varones israelitas que vivían a menos de 25 kilómetros de Jerusalén estaban obligados a ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Bueno, no es ninguna barbaridad 25 kilómetros alrededor, ¿verdad? Está bien. Pero en aquel momento los israelitas, los judíos, estaban esparcidos por todo el Imperio Romano, en Hispania, en Germania, en las Galias, en Italia, en Asia Menor, estaban por todas partes. Y a pesar de estar tan lejos, tenían el deseo de ir a celebrar la fiesta más importante del calendario judío, era normal. Iban a celebrar la liberación de Egipto, de Dios, de su pueblo. Claro, no era normal que desde Hispania, por ejemplo, si salías de Tárraco, ¿vale? Si salías del puerto de Tárraco, pues te llevases tu buey a carga.
porque lo comprendéis, ¿verdad?, que no era muy adecuado. No sé cuánto te cobrarían por llevar un buey de aquí a Palestina, pero si ahora cualquier empresa de transporte nos cobraría un pastizal, permitidme la expresión, en aquella época tenía que ser prohibitivo, no era nada práctico. Así que era una necesidad que te vendiesen animales allí mismo, en Jerusalén. ¿Por qué cambistas? Es decir, gente que cambiaba moneda. Porque no cualquier moneda era válida para pagar el tributo al templo o para poner tus ofrendas en el templo. Solo algunas monedas especialmente puras, de plata pura, eran válidas para ingresar en el arca, en el tesoro del templo. Así que, en principio, que haya cambistas y que haya venta de animales sería una cosa legítima. ¿Sí o no? Sería legítimo. Vale, pues ¿por qué reacciona Jesús de la manera que reacciona entonces? Si es legítimo, si realmente es algo normal, ¿por qué reacciona Jesús de esta manera? Pues lo he dicho al principio, porque tenemos una tendencia terrible a transformar cosas legítimas en cosas perversas. ¿Por qué reacciona el Señor Jesús así? Por los abusos que se cometían en la misma casa de Dios, por los abusos que se cometían en la mismísima casa de Dios. Y hoy, en el siglo XXI, tenemos la bendición de contar con mucho más conocimiento arqueológico e histórico de lo que contaban, por ejemplo, en el siglo X o en el siglo VIII. Y hoy sabemos de abusos que se cometían porque había rabinos de aquella época que también denunciaban aquellos abusos. Y decían, lo que está pasando no tiene nombre. Lo que está pasando en los mismos atrios de la casa de Dios no tiene nombre lo que está pasando. Y denunciaban una situación tan atroz. ¿Sabéis dónde estaba el mercado que vendía bueyes, ovejas, palomas? ¿Sabéis dónde estaban los cambistas? Mirad, el templo iba de lugares menos santos, vamos a decirlo así, hasta lugares más santos, cada vez más santos, hasta el lugar santísimo. ¿Vale? Pues el mercado estaba puesto en el menos santo, que era el atrio de los gentiles, es decir, aquellos gentiles, no eran judíos, aquellos gentiles que querían adorar a Dios tenían aquel atrio para ir y adorarle, pero no lo tenían. No lo tenían porque estaba lleno de tenderetes que vendían animales, que vendían y el cambio de la moneda. Es decir, aquel sitio donde ellos tenían para ir y adorar a Dios estaba ocupado por un mercado. Estaba ocupado por un mercado. Claro, imaginaos el Señor Jesús, el Hijo de Dios, viendo aquello, viendo aquella aberración, viendo que el lugar donde los gentiles debían adorar al Padre estaba ocupado por un mercado. Reaccionó en justicia, claro, pero no era el único abuso, No era el único abuso. El cambio, el abuso del cambio. ¿Qué pasa cuando te vas al extranjero y llegas ahí con tus euros? Bueno, ahora quizás no tanto en Europa, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando íbamos con nuestras pesetas y llegabas al aeropuerto de Londres y ponías tu fajito, iba a decir, ponías tus billetes, tus pocos billetes, y te devolvían unas moneditas allá, que después no tenías ni para el tren para ir al hotel. Aquello era terrible. ¿Qué había pasado? Pues que, hombre, cambiar en el aeropuerto quizás no sea muy sabio, porque te clavan por cambiar. Hay una serie de sobreimposiciones. Pues en el templo de Dios también, pero además elevadas a lo irracional. Tenías que pagar, para que te diesen cambio, tenías que pagar el sueldo, muchas veces el sueldo de un día entero, un jornal entero, para que te diesen cambio para poner la ofrenda en el templo. ¿Pero esto qué es? Pero esto no es la casa de Dios, no venimos a adorar aquí a Dios, no venimos a ofrendar. Pero no solo eso, los animales que eran vendidos en este mercado, se vendían a un precio exorbitante, mucho más elevado que el de los animales que se vendían en la calle. Y dirás, pues muy fácil, salgo fuera, me compro la paloma fuera y después me voy al templo. Pero claro, cuando miraban los animales, casualidades de la vida, los que se compraban dentro del templo eran puros, estaban bien, no tenían mancha.
Pero si tú lo comprabas fuera del templo, mira por dónde había defectillos, ¿eh? No eran aptos para el culto a Dios. ¿Me entendéis, verdad, lo que estoy diciendo? La corrupción era tremenda, la corrupción era tremenda. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué esto? ¿Os suena un tal Anás? Sí, ¿no? Bueno, hubo una cosa rara, no vamos a explicarla ahora, pero entre Anás y Caifás era su yerno, pues eran sumos sacerdotes en el proceso a Jesús. ¿Sabéis cómo se llamaba este mercado, el mercado del templo? El bazar de Anás. Y es que el mercado, las paraditas del mercado eran propiedad privada de la familia sacerdotal. ¿Podéis, no, captar ya lo que está pasando aquí? Vale. Sí, en realidad, si encendemos las noticias vemos que la cosa no ha cambiado. Anás ya ha pasado la historia, pero hay otros 25.000 nombres que lo sustituyen. Se había pasado de dar culto a Dios a dar culto al dinero. Se había pasado de adorar a Dios a adorar las riquezas. Bajo apariencia de piedad, se estaba abusando del pueblo de Dios. Bajo apariencia de servir a Dios, se estaban enriqueciendo fraudulentamente. ¿Qué estaban haciendo? Estaban cosificando a Dios. Es lo que estaban haciendo. ¿Sabéis lo que es cosificar? Es convertir a algo, a alguien, bueno, a alguien, mejor dicho, en una cosa. Dios no es una cosa, pero lo uso como si fuese una cosa. Pongo un ejemplo. ¿Habéis visto esas máquinas que hay en el metro? Bueno, hay máquinas de muchos tipos. Los hay que te dan Coca-Colas, los hay que te venden un enchufe para el móvil, los hay que coges una moneda, la metes y te da lo que quieres, ¿vale? Pues habían hecho lo mismo, pero lo habían hecho casi nada. Lo habían hecho con Dios. Habían cosificado a Dios. Lo habían convertido en una máquina expendedora. Aquí se hace el culto a Dios y yo saco beneficio. Fraudulento, beneficio fraudulento. Como si metiésemos una monedita y entonces recibo de Dios el dinerito. ¿Qué había pasado ahí? ¿Qué había ocurrido? Que se había pervertido, que algo tan bueno, tan rico como era el culto a Dios, se había pervertido. ¿Corremos el riesgo de cosificar a Dios? Sí, yo creo que como mínimo el riesgo lo corremos. Es posible, y hablo ahora de los protestantes, no hablo del vecino ni hablo de católicos, olvidaros de eso. ¿Es posible que en alguna medida, en algunas ocasiones, hayamos llegado como protestantes a cosificar a Dios? Sí, ha vuelto a ocurrir en muchas ocasiones. Os voy a poner dos ejemplos. El primero es un clásico y no voy a abundar mucho porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en otras predicaciones. ¿Os suena la teología de la prosperidad? Lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Gente que va a la iglesia y que va a la iglesia para que el pastor ore sobre él y diga, y yo pido al Señor que tú tengas éxito en tu trabajo, que el Señor haga engordar tu cuenta, que... No que te dé sus bendiciones espirituales. No gracias, Señor, por las bendiciones ya recibidas en tu Hijo Jesucristo. No gracias, Señor, porque te podemos alabar aquí en libertad. No gracias, no. Dame. Yo meto la monedita y tú me das lo que yo quiero. ¿No se cosifica a Dios de esta manera? Claro que se cosifica a Dios de esta manera. Pero no es la única manera en que se le cosifica. Y yo me atrevo a decir que quizás no sea la más extendida. Hay otras muchas maneras de cosificar a Dios. Yo lo he llamado los cultos hedonistas. ¿Os habéis fijado que he dicho no cualquier forma de dar culto a Dios es válida? Que esta es la idea base. Vale. Los cultos hedonistas. Sabéis que el hedonismo es culto al placer, culto a mí mismo, lo que a mí me va bien, lo que a mí me apetece, lo que yo, olvidándome de ti, en este caso olvidándome de Dios, ¿no? Pues ¿qué son los cultos hedonistas? Mirad, os voy a poner algunas características de los cultos hedonistas. La predicación
desaparecida. Porque claro, es que no me concentro, es que yo, que me estén hablando y desaparecida, predicación desaparecida. O si no está desaparecida, así de pequeñita, ¿eh? Y si puede ser light, que no se meta mucho el pastor, por favor, pues casi que mejor, ¿vale? Eso primero, predicación desaparecida. Santa Cena, desaparecida. O también muy pequeñita. Y sobre todo, pánico a los momentos de silencio y de reflexión. Nada de reflexionar, no reflexionemos. ¿Os dais cuenta? Yo me imagino que os dais cuenta que esto seguro no puede ser el propósito de Dios para darle culto. Porque en el momento en el que desaparece la predicación lo estamos dejando mudo. ¿Me entendéis, no? Que esto tiene mucha importancia, no es una cuestión de que, mira, el pastor se sube y predica. No, no. Es que cuando no hay exposición de la palabra, no hay respuesta de Dios. Mejor dicho, no hay comunicación de Dios a su pueblo. Es que es grave, ¿eh? Es que no es cualquier cosa. Es que no es un discurso y ya está, no. Es que estamos hablando de la voz del Señor a través de su palabra a su pueblo. La reverencia de estar delante del Señor, desaparecida también. Desaparecida también. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Dios mismo. Estamos hablando de dar culto al Padre. Y eso sí, cultos donde la predicación está desaparecida, momentos de reflexión, Santa Cena desaparecidos, reverencia desaparecida, pero un 80 o un 90% del culto es alabanza. 80-90% del culto, alabanza. Y pregunto yo, antes de que nos confundamos, ¿qué es mala la alabanza? No es mala la alabanza. La alabanza no solo es legítima, sino que es parte integrante del culto a Dios. El problema no está en eso. El problema está en los tantos por ciento, para entendernos, ¿vale? El problema está en voy a aumentar lo que me gusta mucho y voy a disminuir lo que no me gusta tanto. Pero ¿os habéis fijado? Lo que me gusta, lo que no me gusta. Y aquí es donde está el problema. Es que a mí me parece, yo creo, yo pienso, a mí me gustaría, es que me gusta mucho. Mira, en esto y en todo, no es lo que a mí me parece, lo que a mí me apetece, no es lo que le apetece al pastor, no es lo que le apetece al miembro, no es lo que le apetece al diácono, no. ¿Qué dice Dios sobre esto? Esa es la cosa. ¿Qué dice Dios sobre el culto que se le debe rendir? Cogemos cosas que son legítimas, y poco a poco nos vamos alejando de la visión que tiene Dios sobre aquellas cosas. Os voy a leer un versículo que describe un culto cristiano del siglo I. No lo busquéis ahora, escuchadlo. Hechos 2:42. Si queréis en casa lo podéis leer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 2 versículos más adelante aparece la alabanza, no queda fuera. Pero os dais cuenta, ¿verdad?, de las proporciones, os dais cuenta de lo que era el culto cristiano. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Doctrina de los apóstoles, es lo primero que aparece en el texto. Doctrina, hoy escuchamos doctrina y decimos, qué aburrimiento, la doctrina. La doctrina apostólica, lo que hemos recibido, la fe recibida una vez y para siempre, de aquellos que son los testigos de la muerte y resurrección del Señor. Vamos a verlo después. No es nada árido, estamos hablando de cosas terriblemente preciosas para todo aquel que tiene el Espíritu del Señor y para todo aquel que quiere escuchar la voz del Señor. Son preciosas. ¿Cómo me voy a aburrir escuchando al Señor? No puedo aburrirme. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Por oficio, el pastor durante la semana va hablando con mucha gente. Eso supongo que se entiende, ¿no? Y os sorprenderíais de ver la cantidad de gente que te dice, bueno, yo escucho las predicaciones por internet, yo me reúno por internet. ¿Y cómo va eso?
Pues sí, porque yo era, bueno, voy a decir lo primero que me venga a la cabeza, yo era de un país de no sé dónde y yo pues escucho la predicación de mi iglesia. ¿Y cuántos años hace que estás aquí? Hace 10 años, pero yo me reúno allá. Y piensas, ¿de verdad, hermano, eso es comunión? ¿De verdad eso es lo que el Señor quiere para su culto? ¿De verdad es...? Va a ser que no, ¿verdad? Va a ser que no. Va a ser que el Señor te dice, reúnete con tus hermanos, aquellos que están cerca de ti, porque es el contacto entre nosotros. También rendimos culto a Dios por medio del contacto entre nosotros. Hoy le rendiremos culto, ¿sabéis cómo? Ahora le estamos rindiendo culto, pero después comeremos todos juntos. ¿Y no le vamos a rendir culto? Claro que sí. Ellos lo hacían, ¿eh? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. El partimiento del pan. ¡Qué entrañable! Estamos haciendo memoria de lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Si de verdad el Señor nos inunda, si el Señor está llenándonos de su Espíritu, no voy a disfrutar incluso de minutos enteros de silencio, a lo mejor con una música de fondo, como tenemos aquí, ¿verdad? Pero interiorizando aquello que el Señor me está diciendo, ¿no lo vamos a disfrutar? Pues claro que lo disfrutamos, enormemente, porque el Señor nos habla. Y en las oraciones, después de comer tendremos oración, hemos tenido oración antes del culto también. El culto a Dios es el culto a Dios. Y Dios nos dice cómo debemos darle culto. ¿Y sabéis para quién es el culto? Vamos a empezar por ahí. ¿Para quién es el culto? El culto no es para mí. El culto es a Dios. Es para Él. Pero ¿quiénes son los primeros beneficiados del culto a Dios? Nosotros. Dios lo tiene todo. Él no necesita nada. No le vamos a aportar algo más. Él quiere nuestro culto. Pero los beneficiados, aquellos que estamos menesterosos, aquellos que necesitamos, somos nosotros los primeros beneficiados. Hagámoslo como Él quiere, como realmente quiere, rindamos culto. Esto nos lleva al segundo punto. Dice, solo en Cristo hay auténtico culto a Dios. ¿Dónde estaba el problema de aquellos judíos, de aquellos dirigentes que se acercan a Jesús y hablan con Él? Fijaos, vamos a leerlo. Versículos 17 y 18. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Los discípulos sí que tienen la palabra de Dios en la mente, pero fijaos lo que tienen los judíos en la mente, los dirigentes judíos. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué están haciendo? Están cuestionando al Señor Jesús. El Señor Jesús ha echado a los vendedores de animales, el Señor Jesús ha echado a los cambistas, y entonces, claro, llegan ellos, que les pica el bolsillo, y dicen, ¿qué autoridad tienes tú exactamente para echarlos fuera? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién eres tú para hacer esto? Y vemos una respuesta enigmática del Señor Jesús. Dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Vaya respuesta, ¿no? Tened en cuenta que este templo se estaba construyendo aún, o sea, cuando el Señor estaba hablando, en ese momento estaban construyendo. Herodes, el rey Herodes, estaba levantando este nuevo templo. Era un templo como nunca antes se había visto, enorme, absolutamente enorme, magnificente, lleno de oro, lleno de mármol, lleno de riquezas. Y el Señor les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Claro, ¿qué les está diciendo exactamente? Esta gente que tuvieron que pensar. No hay duda de que no entendieron lo que el Señor Jesús les estaba diciendo, pero el Señor Jesús estaba diciendo cosas grandes y profundas con estas palabras, muy, muy profundas. ¿Qué era el centro para los israelitas? Hemos dicho que se componía de partes, vamos a decir, menos santas y cada vez más santo, más santo, más santo, hasta que llegabas al lugar santo, donde solo entraban los sacerdotes, y al lugar santísimo, donde solo se entraba una vez al año, el día de la expiación. ¿Vale? El templo era la presencia de Dios en medio de su pueblo. El templo era esa presencia íntima, ese morar de Dios en medio de Israel. Pero ¿a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando dice destruid este templo
y en 3 días lo levantaré. ¿Se estaba refiriendo al templo de Jerusalén? No. ¿A qué se estaba refiriendo? A sí mismo. Se estaba refiriendo a Él. Así que vemos que el templo es la presencia de Dios en medio de su pueblo y Él, hablando del templo, se refiere a Él. Casi nada lo que está diciendo. Casi nada lo que está diciendo. En Él está la presencia de Dios en medio de nosotros. En Él está Dios. Él es Dios en medio de su pueblo. Él es Dios en medio de su pueblo. Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué entendieron ellos? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Fijaos que Juan siempre está hablando de y creyeron, porque lo importante es la fe en el Señor Jesucristo. Nos dirá Pablo en Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad. ¿Sabéis qué pasó en el año 70 con el templo de Jerusalén? Hay buenas muestras de ello, porque si ahora vamos a Jerusalén no podemos ver el templo. ¿Qué vemos en lo que un día fue el templo? Eso es lo que queda del templo. Pero en la explanada, donde estuvo el templo, ¿sí que hay algo? Sí. ¿Qué hay? Eso es lo que pregunto, ¿qué hay? Una mezquita. Sí. Hay una mezquita. En el año 70 el templo es destruido y no queda piedra sobre piedra. El Señor ya lo había anunciado, ¿eh? A él no le pilló de sorpresa, él ya lo sabía. Sabía muy bien lo que estaba diciendo. En el año 70 Tito destruye Jerusalén y con él el templo. El Señor Jesús fue muerto, pero el Señor Jesús se quedó en ruinas, fue destruido, se quedó allí, se quedó en la tumba. El templo de Dios fue muerto, pero resucitado. Fue muerto, pero resucitado. ¿Qué se hacía en el templo de Jerusalén? Sacrificio diario por el pecado. El Señor Jesús fue muerto, aquel que era Dios mismo fue muerto y resucitado por nuestros pecados, y con una sola vez ya es suficiente. Con una sola vez ya cubre perfectamente tu pecado. Con una sola vez ya cubre perfectamente tu pecado pasado, tu pecado presente e incluso tu pecado futuro. Porque a la obra de Cristo no le falta absolutamente nada. No le falta absolutamente nada. De ahí que Juan recuerde, ya un hombre con 90 años, ¿verdad? Y diga, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Supieron interpretar las señales que el Señor daba, y la señal por excelencia fue su resurrección de entre los muertos. Él no está muerto, sino que está vivo. Él dijo, y dice hoy, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sencillo, profundo, maravilloso. ¿Sí? Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién no está trabajado en esta vida? ¿Quién no está agobiado por el pecado? ¿Quién no está encorvado por el pecado? Todos, absolutamente todos necesitamos a Jesús, todos necesitamos ir al Hijo de Dios, aquel que es la presencia de Dios entre nosotros, aquel que es hombre, sí, pero aquel que es Dios mismo. Se hubieran podido decir muchas más cosas de este texto, muchas, pero si nos quedamos con estas, me doy por más que satisfecho. No cosifiquemos
a Dios. No lo convirtamos en un objeto en nuestras manos. No le rindamos culto a nuestra manera, porque a mí me parece, yo pienso, me siento mejor así. No, no, no. Démosle gloria, démosle culto a Dios como Él nos pide que le demos culto, y no de ninguna otra manera. Demos culto a Dios por medio de Jesucristo, porque es en Él quien tenemos la presencia real de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, y no un día o dos, sino todos los días de nuestra vida hasta que Él venga. Pues que el Señor bendiga su palabra. Vamos, me gustaría que acabásemos con una oración. Vamos a orar al Señor. Sí, Padre, te damos infinitas gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos das por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das el enorme privilegio de rendirte culto, porque nos das el enorme privilegio, Señor, de podernos dirigir a ti. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque mueve nuestros corazones, Señor. Gracias por la memoria que podemos hacer por medio de la Santa Cena, Señor. Gracias, Padre, por la comunión que podemos tener los unos con los otros, Señor. Gracias, Señor, por la alabanza que podemos levantarte a ti, Señor. Gracias, en definitiva, por todo lo que tú has preparado para poder rendirte culto, pero culto a ti, Señor. Te lo agradecemos. Te suplicamos que tú nos ayudes a estar cada día más unidos a aquel que murió, sí, pero que resucitó, que está vivo, y que nos invita cada día a caminar con Él, cogidos a Él, de su mano, mirándolo a Él, Señor, a sus ojos. Perdónanos por tantas veces como nos equivocamos y muchas gracias por el regalo que nos has hecho de la salvación en tu Hijo Jesucristo, Señor. Nos ponemos en tus manos a lo largo de esta semana. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén.